congresista Tania Pariona, ella pertenece al Frente Amplio y representa a Ayacucho. Su presencia es fundamentalmente porque es coordinadora del Grupo Parlamentario Indígena del Congreso, miembro titular de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambientes. Ella ha tenido además una gestión activa en el caso de la comarca, con el caso que acabamos de recordar precisamente entrevistando a la dirigente de Bola. Muy buenos días, congresista, gracias por estar con nosotros. Sí, Allimpuncha, Ollapalequichipa, hermanos, buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio importante para mí. Por supuesto, para todos nosotros en realidad, Tania. Cuéntenos un poco cómo siente usted que va a ser el fallo y si finalmente se hará justicia. Bueno, respecto a Cajamarca, tenemos una expectativa, ojalá tengamos una sentencia, como ya venimos diciendo muchos actores, ejemplar, justa, cabal, y es el sueño añorado, esperado por los familiares después de 5 años y meses más que ha llevado este proceso bien lento, en la que los familiares creo que no han perdido ni la esperanza. Hemos tenido presencia siempre de 20, 30, 40 familiares venidos desde Cajamarca y luego otros aquí en la ciudad de Lima. Pese a la desatención y los oídos sordos. Pese a la suspensión en muchas ocasiones de audiencia, la no presencia de actor. El miércoles pasado tuvo su última versión. Y lo que es el general jefe, así es, comandante general mayor de la segunda división de la infantería, que es el jefe inmediato y fue también responsable de la ejecución en Cajamarca, ¿no? Lo que están pidiendo las familias, y yo me sumo a ello, por ello estamos acompañando también este proceso, es que pudiéramos pensar en la reparación integral, y esta reparación integral significa también el acceso a una justicia digna, ¿no? Una justicia que sí implica no solo el castigo penal de los responsables, sino también la dignificación de las personas que han sentido el impacto directo en sus vidas, pero también implica mirar a Cajamarca en el tiempo actual. Las condiciones de vida de nuestras familias, de comunidades afectadas por violencia política no han cambiado, diríamos. O sea, ¿cuál es el acceso a la educación de calidad, la salud, las viviendas, las condiciones de vida que tienen las nuevas generaciones? La memoria sí es una retrospectiva del pasado, pero también veamos en qué condiciones están nuestras comunidades actuales, y eso es lo que nos invoca a hablar de reparaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, incluyendo el lugar de la memoria. Incluyendo el lugar de la memoria. Estamos en esa gestión para que el lugar de la memoria, que es el sitio en donde se instalaron las bases militares y en donde se asesinaron y se masacraron a la gente, entre ellos mujeres, niños, adultos, se convierta en un cementerio en donde puedan dar una digna sepultura, ¿no?, a sus muertos. Hemos tenido un impasse, diríamos, con el alcalde del distrito, que no destinó el terreno para esos fines, y ya después de 1 año del convenio esto sigue todavía pendiente, pero ya hemos adelantado en esa gestión. Hay un compromiso del alcalde de la provincia de Vilcashuamán para implementar este lugar y que el proceso de exhumación pueda tener también el espacio adecuado para hacer el entierro, ¿no? ¿Qué población tiene Cajamarca? Cajamarca supera los 2.000 habitantes, entre niños y electores, pero diríamos hay una migración amplia también de pobladores aquí en la ciudad de Lima y en otras partes de la región, sobre todo en Lima, ¿no?, que es en la época en donde mucha gente se ha desplazado por búsqueda de paz y de prosperidad para sus familias. ¿Y por qué es que no han podido ser enterrados hasta ahora los restos de esas 69 personas? Yo recuerdo haber visitado Cajamarca y haber escuchado que el Ministerio de la Defensa cedió el terreno de ese cuartel que en realidad había sido creado, si mi memoria no me falla, después de la matanza, justamente para proteger a la comunidad por el presidente Alan García. Crea ese cuartel que 20 años después es considerado que no es necesario y es cedido. O sea, hay el espacio, hay un financiamiento dado por el MEF, hay la voluntad de los deudos. ¿Por qué es que no se les ha enterrado dignamente? Bueno, primero, para enterrarlos necesitamos justamente, mínimamente, la construcción de cementerios, un lugar adecuado. Yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Uno, en qué medida las autoridades ediles también asumen un compromiso real con estos pedidos, pero lo otro es
es que tiene que haber participación activa de la gente, ¿no? Muchas veces pensamos que de buena voluntad sí otorgamos el terreno como lo hizo el alcalde de la provincia, pero de pronto no le hacemos el seguimiento, el acompañamiento, la dotación de materiales, porque el espacio físico está, uno podría excavar la tierra y enterrarlos, pero no se trata de eso, se trata de construir cementerios adecuados, ¿no? Se necesita cemento, la arena, esas cosas. La comunidad está dispuesta a dar mano de obra para construir el espacio, pero bueno, aquí se cruzan también algunos intereses de tipo político o fisuras que tienen una autoridad con la otra, entonces eso ya tiene otras repercusiones también, como en este caso, en la que no, digamos, no somos ajenos, tampoco vamos a decir que no nos compete, pero yo creo que la fiscalización y el seguimiento tiene que ser en ese nivel, ¿no? Entonces el lugar está ahí, que haya sido luego designado como una base militar posterior a lo ocurrido no significa que no hay una directa responsabilidad, sin embargo, porque justamente la presencia de los militares, incluso se dice que los familiares pidieron la presencia de los militares para tener su protección, y en lugar de protegerlos lo que han generado es mayor zozobra, mayor temor, y además se han dado situaciones incluso de violación sexual a mujeres por las Fuerzas Armadas. O sea, el hecho no termina solo porque son varias, es una violación de lesa humanidad, entendamos desde ese nivel, ¿no? Y sobre todo es el reflejo de qué descuido tenemos todavía en el Perú sobre situaciones humanas, sociales, ¿no? Como en este caso. Y Tania, probablemente el fallo de Acomarca que esperamos sea ejemplar, que es todo lo que estamos esperando todos, tendría que marcar un antes y un después en la historia de nuestro país, porque ya no se puede seguir negando el hecho de que hubo abusos de las Fuerzas Armadas, que como lo dice el mismo Telmo Hurtado, no fue una locura de una persona, fue en muchos casos una política que explícitamente se pidió que se tratara así a determinadas poblaciones. Y es curioso porque en otros países, hay que decirlo con todas sus letras, sería un tema que tendría que tener a todo el país hablando y cuestionándoselo, y acá sigue siendo un tema de unos cuantos. Así es, yo creo que aquí hay una responsabilidad, decíamos, política del Estado también, porque en esta lucha contra subversiva lo que hubo es un exceso indiscriminado de violación a los derechos humanos, a la sociedad civil, o sea, a los civiles, diríamos, ¿no? A la ciudadanía. Y en aras de proteger de las fuerzas subversivas o de los grupos subversivos a la comunidad, finalmente se puso casi que incluso en duda de si la población era población consciente o no, o si estaba involucrado en los grupos de Sendero. Y, o sea, yo no entiendo la verdad de los argumentos, o sea, ¿por qué los niños tenían que ser víctimas de ello? O sea, estamos hablando de niños, ¿no? Y de adultos mayores, de mujeres. Entonces, tenemos muchos casos en donde, por ejemplo, más ajomarcas, el caso Callara, Lucanamarca, Zoras, que no solo involucra a las Fuerzas Armadas, también a las fuerzas, subversivas, pero que no terminan de ser casos emblemáticos de los que las familias y el Perú tiene todavía una deuda histórica de justicia, ¿no? De justicia. Y así que Ajomarca sería un caso emblemático primero, y la justicia ejemplar que se tenga, o la sentencia ejemplar que se tenga, será la posibilidad para que otros casos como Ajomarca tuviéramos todavía o mantuviéramos la esperanza de que nuestra justicia peruana es coherente, pues, ¿no? Con todo lo que seamos conscientes que esas barbaries no pueden seguir ocurriendo. Por supuesto que no. Y yo creo que un país que niega, que pierde su historia, también es un país expuesto a volver a repetirla, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación histórica, integral de lo que significa o ha significado la violencia política en nuestro país, creo que sí necesitamos tener esa memoria viva. Respecto de este tema desde el Congreso, porque recordemos que Acomarca se supo porque parlamentarios viajaron en el año 85, trajeron incluso violando algunos reglamentos restos óseos y lo mostraron en el Parlamento, y me parece que Javier Vallerriestra jugó un papel decisivo como senador en esa época para que el tema sea abiertamente tratado. ¿Qué hacen ahora ustedes en el Congreso respecto de este tema? Bueno, ahí nos compete, uno, seguir acompañando a los familiares, porque en buena cuenta no todos tienen una representación legal. Algunas instituciones como IDL, APRODE, han estado acompañando a los familiares, llevando el caso, entre sus limitaciones económicas seguramente, pero en nuestro caso sí podemos dar ese acompañamiento
saneamiento, acercándonos a pedir información, acercándonos con las instancias de justicia como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, para saber y pedir información del avance que esto tiene. De hecho, en la primera sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del cual yo soy parte titular, he pedido que el Poder Judicial, estuvo ahí presente el presidente del Poder Judicial, valga la redundancia, y he pedido un informe del avance que tienen los varios procesos que han estado ya encaminados, ya demandados, y cuáles son las limitaciones que ellos tienen, porque a lo mejor no cuentan con equipo humano o financiamiento para operativizarlos. Lo que ellos han sabido decir es que están pidiendo ahora 3 millones de soles el Poder Judicial como presupuesto para el 2017, y ojalá estos casos estuvieran también dentro de su programación, ¿no? O sea, eso es uno de los temas de las que hay que abogar. Si yo no hablara dentro de esa comisión, yo creo que el tema no saliera. Y yo voy a seguir abogando por eso, y también dando seguimiento a las políticas de reparación, por supuesto. Por supuesto, Tania, felicitaciones, la verdad, esto sí, más bien, íntegra y además de una capacidad de persuasión impresionante. Sí, bueno, yo más bien quería aprovechar a propósito de las versiones que vertió el ministro de Agricultura al respecto de las titulaciones de comunidades, que es un tema de nuestra agenda también, y dentro del grupo parlamentario indígena será uno de los que empezaremos a trabajar. Y lo que yo quiero decirle al ministro es que no hay que perder la perspectiva de que la titulación comunal es importante para nuestro país. En varios territorios de países como países nórdicos, mismo Europa y el norte, las titulaciones comunales, entendamos esa perspectiva, han asegurado incluso preservar biodiversidad, han asegurado generar economías locales, han asegurado también que las familias y los pueblos indígenas empezaran a reconocer sus potencialidades propias y insertarse en un mercado del que no somos ajenos, pero en buenas condiciones. Y en el caso del Perú, yo creo que estas, en lugar de dar una protección a los derechos colectivos de las comunidades, los hemos puesto en un desnivel y en una condición de diálogo en desnivel, diríamos. Entonces, tenemos a la fecha 10.000 comunidades, un poco más, 10.529 comunidades, de los cuales solo 4.023 comunidades han sido tituladas en las dos últimos periodos de gobierno. Solo 1% más se han logrado titular, y entonces estamos hablando de 4.023 comunidades, hermanos, que no tienen el saneamiento físico legal y por supuesto no tienen la seguridad jurídica de sus territorios. Esto les perjudica, porque estamos hablando de agricultores de diversas formas. Tenemos desde los agricultores que sí tienen acceso al mercado, pero también tenemos desde agricultores que tienen apenas yugadas, que tienen que cultivar y ser su mecanismo de sobrevivencia para sus familias. Pero yo creo que es importante asegurar también que nuestros territorios tengan la protección legal, y la titulación es un derecho, o sea, sin ninguna condición, ¿no? Muy bien, otra cosa. Eso hay que remarcarlo. Y que la vamos a seguir también. Muy bien. Tiene usted las puertas abiertas para continuar. Tania Paliona, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.